Buenas tardes a todos. Vamos a presentar, se va a presentar el libro del profesor Daniel Morán y el profesor Carcelén, titulado Nuestras Libertadoras, Mujeres, Revolución e Independencia en América. Las presentadoras van a ser Sara Beatriz Guardia, escritora, historiadora y directora del Centro de Estudios de la Mujer en la Historia de América Latina, también directora de la cátedra José Carlos Mariátegui. Es una especialista en historia de género y ha publicado una serie de trabajos, artículos, libros que son bastante citados por la historiografía. Luego tenemos a Marisa Bazán, historiadora especialista en el periodo de independencia, especialmente en la rebelión de Huánuco de 1812, y ha publicado muchos artículos, y si no me equivoco creo que un libro sobre su tema. Actualmente trabaja en la Universidad de Lima. Y finalmente el profesor Porta, historiador con estudios de posgrado en Historia y Ciencias Políticas, docente e investigador sobre temas de historia del Perú dominicano, historiografía, currículo y enseñanza escolar. Actualmente es profesor en San Marcos y ha publicado, al igual que sus colegas, una serie de artículos y libros sobre sus temas de investigación. Bueno, sin nada que decir, le paso la palabra al profesor Morán. Bien, entonces vamos a empezar con el profesor César sería, ¿no? Empezamos con César y después con Marisa y terminamos con la profesora Sara Beatriz. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias por estar aquí en este evento académico en la Facultad de la Universidad de San Marcos. Un gusto de partir aquí con Marisa Bazán, con la profesora Sara Beatriz Guardia, que son especialistas en este tema de la participación de las mujeres en los procesos históricos y también, digamos, en el tema de la independencia, ¿no? Yo en todo caso aquí me presento como alguien que ha leído más temas de historiografía y tiene una visión panorámica, digamos, de lo que se escribe sobre algunos periodos, ¿no? Quería empezar el día primero con otra cuestión, que es, me parece que debe ser este tal vez el primer evento académico aquí en la facultad, luego del fallecimiento del profesor Valdemar Espinosa, y quería simplemente hacer una pequeña evocación muy breve realmente del profesor Valdemar, que bueno, nos ha dejado. Creo que muchos de nosotros hemos sido sus alumnos en diversos momentos de su carrera académica. Varios hemos sido también sus ayudantes de cátedra y después, digamos, hemos sido también sus colegas, ¿no? El profesor Valdemar creo que ya ha pasado a ser parte un poco de la tradición de la disciplina, principalmente por sus aportes en el campo de la historia en los años 60, 70, sus estudios acerca pues, de las etnias que estaban, digamos, descontentas con el dominio inca, como su famoso libro de destrucción del imperio de los incas, sus trabajos acerca de los miquimaes, acerca de regiones como Cajamarca, Huánuco, su libro, digamos, sobre el comercio y la moneda, que es un libro, creo que de los menos conocidos, pero de los más importantes, ¿no? Y creo que su producción es bastante frondosa y creo que todo eso lo coloca como alguien que va a quedar, digamos, un poco como decía hace un momento, en la tradición de la disciplina, y es así como creo lo debemos recordar, ¿no? Quería hacer esta pequeña alusión porque también creo que su fallecimiento pasó un poco como desapercibido, tal vez debido al ajetreo de nuestras tareas como estudiantes, como docentes, en general como historiadores, ¿no? Bueno, voy a ser muy breve en realidad con lo que quería decir. Ya comenté un libro anterior de Daniel y de Carlos hace algunas semanas, que creo que forma parte un poco de esos temas que ellos han estado trabajando hace bastante tiempo. Entonces, la verdad repetiría más o menos en muy buena medida las cosas que he hecho anteriormente, ¿no? Pero primero quería hablar brevemente un poco del texto. El texto, como ustedes han visto ya por el título Mujeres, Revolución e Independencia en América Latina, está publicada por Sequelao Editores este año, y es un trabajo en realidad que articula y compila una serie de artículos, 6 concretamente, que ya se han publicado con anterioridad. Me parece que hay algunos que es inédito, si mal no recuerdo, pero en general son trabajos que ya se han publicado con anterioridad y que son de autoría del profesor Carcelén, del profesor Morán y también de los colegas Javier Pérez, Jesús Yarango, Giancarlo Sánchez y María Aguirre, ¿no? Si ustedes revisan el texto, como ya he mencionado, está formado por 6 artículos que no voy a leer todos porque ustedes creo que se los van a entregar o lo van a comprar y lo van a poder ver. Pero hay títulos como, por ejemplo, Nuestras Libertadoras, las Jacobinas de la Revolución, Nobles, Plebeyos y Mujeres, El Bello Sexo en la Formación del Estado-Nación,
mujeres y donativos, mujeres, educación popular, ¿no? Más allá de los títulos y tomando en cuenta un poco el contenido, mi lectura particular es que hay un gran tema, me parece, en el libro, ¿no? Que justamente el papel de la mujer en el proceso de independencia de América Latina, de Sudamérica en realidad, no es el caso solo peruano, es de Sudamérica, voy a mencionar ahora qué países aborda. Ese, digamos, como el gran tema del libro, ¿no? El enfoque del libro es también, creo, claro, o al menos así yo lo he percibido, porque si bien es un libro que aborda a una, voy a ser incoherente en el léxico, una actora social, como es en este caso las mujeres, lo hace visible a través del protagonismo, ¿no? O sea, es la mujer y su papel en la historia, pero como protagonista, ¿no? Esto creo que lo quiero enfatizar porque después voy a volver sobre esa idea, ¿no? Es, digamos, que un elemento importante del enfoque del texto. Creo que otra línea del enfoque del texto es esto que Daniel en la introducción llama las historias conectadas, es decir, cómo hay una circulación, ¿no? En este caso de la prensa entre algunas ciudades, como son en este caso Buenos Aires, Santiago, Lima, y por lo tanto hay una circulación de ideas, ¿no? Es lo que llaman, repito, las historias conectadas. Es un tema un poco polémico, pero que en todo caso en el libro no se intenta hacer una decisión teórica, digamos, sobre la propiedad o no de este término, y más bien se va a casos específicos para tratar de hacer una lectura que efectivamente vaya más allá de las fronteras nacionales, que son entidades que se han construido después del proceso de independencia, y como con el caso de Perú-Colombia todavía están en disputa, pero que, digamos, el libro, digamos, trata un poco de contextualizar, ¿no? De ver, digamos, cómo era eso en este momento, ¿no? Cómo circulaban esas ideas a través de la prensa escrita. Las fuentes que utiliza son las fuentes que el profesor Morán, digamos, es parte de su corpus documental permanente, ¿no? Que son efectivamente publicaciones periódicas de la época, como son periódicos, folletines, paquines, etc. Pero fundamentalmente son algunos periódicos como, por ejemplo, el Diario Secreto de Lima, Minerva Peruana, la Gaceta del Gobierno de Lima, que como su nombre lo hizo son prensa peruana, el Observador Americano, publicado en Argentina, la Aurora de Chile, el Monitor Araucano y Semanario Republicano, que son publicaciones que se hacen, digamos, en Chile, ¿no? Esa es, digamos, parte de la fuente de documentación. Más o menos esa es la línea del enfoque del profesor Morán, ¿no? O sea, el protagonismo de las mujeres en esa coyuntura, las historias conectadas y las publicaciones periódicas, ergoperiódicos como corpus documental básico, ¿no? Obviamente, inteligentemente creo que los autores no dejan de lado otro tipo de fuentes que complementan, ¿no? Trabajos de archivo, otro tipo de publicaciones, textos, memorias, informe de viajeros, pero son, digamos, como algo que complementa ese tronco documental, digamos, que tenemos. A eso yo sumaría algo que digo, hay como tres aspectos claves o como tres subtemas, digamos, o como dos subtemas que están en el texto, ¿no? Uno efectivamente es una historia de las mujeres, pero donde se abordan grupos específicos de mujeres, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, mujeres políticamente radicales, estas jacobinas de Buenos Aires, mujeres pensadoras, como son las literatas, mujeres donatarias, vamos a ver así, aquellas que dan, digamos, su parte de su patrimonio en favor de la causa realista representada por Abascal, ¿no? Se analizan grupos específicos de mujeres, no es las mujeres en general, sino en grupos específicos de mujeres, ¿no? Esas son, digamos, las actrices, vamos a decir. ¿Y cuáles son las actuaciones que hacen esas actrices, ¿no? Eso se ve a lo largo de los varios artículos, ¿no? Por ejemplo, se ve el tema de la participación en los debates políticos, las tertulias, el desarrollo o su contribución al desarrollo de algunas ideas, por ejemplo, como la idea de libertad, o cómo debe ser la educación femenina, o su participación, digamos, en la contribución económica de algunas causas, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son, digamos, como
las actuaciones que hacen, los papeles que cumplen, ¿no? Y todo eso me lleva a concluir otra vez que el gran tema del libro, si bien es efectivamente el papel protagónico de la mujer en el proceso de la independencia, lo es de manera más específica, y eso es algo que sí yo, no lo dice los autores, es como una conclusión mía. Creo que es básicamente el proceso de construcción de la ciudadanía femenina. Creo que ese es el tema de fondo del texto, ¿no? O sea, cómo se ha dado el proceso de construcción de la ciudadanía femenina, vista en una coyuntura particular, ¿no? Obviamente rica, ¿no? Porque las coyunturas como la independencia, en la medida que generan tensiones, en la medida que generan decisiones, posturas, muchas veces develan de manera un poco más clara lo que subyace a la acción humana, ¿no? Eso es algo que más o menos creo los historiadores un poco conocen, ¿no? Ese es el libro, ya les he dado acá un spoiler, digamos, del texto, pero igual léanlo, ¿no? Es una lectura realmente subjetiva. Y yo quería hacer finalmente dos o cuatro comentarios, no tengo bien el orden. Esto ya es un comentario, ya no es propiamente. Yo creo en primer lugar que los autores, o sea, por default, como dicen, ¿no? O sea, los autores creo que salen, y eso está bien, de lo que podría ser un enfoque compensatorio sobre la mujer, ¿no? O sea, las historias de las mujeres creo que a veces pueden pecar en el sentido que, o sea, pueden tener debilidades en el sentido que muchas veces lo que buscan es, como se ha dicho a veces, visibilizar a la mujer en los procesos históricos, ¿no? Pero acá creo que no se ha ido en ese sentido, y está bien, pero lo que se ha buscado es efectivamente mostrar el papel de las mujeres en los procesos históricos, pero en una actitud de protagonista, no simplemente pintarlas en el cuadro, sino que aparezcan en el cuadro, pero que tengan movimiento, digamos, que tengan agencia, como sería teóricamente, ¿no? En ese sentido, desarrollan un enfoque contributivo, participativo, activo, en este caso de las mujeres, y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando las mujeres, por ejemplo, actúan en los debates, ¿no? Tienen sus ideas, tienen sus formas, en este caso, de llevar a la esfera pública sus discursos. Eso se ve, por ejemplo, cuando participan en las conspiraciones, como lo vemos en el caso de las jacobinas en Buenos Aires. Eso lo vemos también, por ejemplo, cuando deciden financiar causas, como la causa, por ejemplo, realista. Entonces, eso creo que es una cosa que ya yo lo saco, digamos, como lectura del texto, ¿no? Está, ¿no? Pero los autores creo no lo mencionan y creía importante señalarlo, ¿no? Esa es la primera cuestión. Y luego tengo otras dos cuestiones que son como matices o preguntas. Obviamente no creo que tenga respuesta porque acá vamos a ver los comentaristas. Pero yo acá tenía dos preguntas, o dos matices a todo esto que ha estado pues bastante positivo y casi laudatorio del texto. Que yo creo que el texto, a pesar de sus virtudes, sigue siendo una mirada del papel protagónico de las mujeres, pero desde arriba, ¿no? O sea, es una lectura de cómo las mujeres actúan, contribuyen, desarrollan su ciudadanía, debaten, pero es desde arriba. Ejemplo, cuando se ve, por ejemplo, cómo debe ser la educación popular. No están hablando de las que van a ser educadas, están hablando de las que deciden, tiene que ser así, se les tiene que enseñar tal cosa para este propósito, ¿no? O las literatas, o las jacobinas. O sea, siempre es una visión desde arriba, desde los ojos de las mujeres que justamente están en las esferas más altas de la sociedad. ¿Eso es un defecto? No. Eso puede ser tal vez que la fuente no permite, digamos, una lectura, digamos, de otro tipo. Puede ser tal vez de que es decisión de los autores delimitar, digamos, en ese marco su estrategia de investigación. Simplemente lo resalto, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo, es que el libro efectivamente aborda el protagonismo de las mujeres en el proceso de independencia
pero enfatiza a su vez el protagonismo revolucionario. Y Marisa en algún momento creo, ahora que vemos presencia, me acordé, tú en algún momento creo lo dices en el texto que escribe, o sea, es el protagonismo revolucionario. Ahora, en el mismo texto hay un artículo que aborda la otra cara, es decir, el protagonismo también conservador, el protagonismo realista. Entonces, mi reflexión, ¿cuál es? Lo voy a poner matemáticamente para que entendamos. O sea, 90% del libro es el protagonismo revolucionario y 10% es el protagonismo conservador. Y creo que una visión sobre el papel de las mujeres debe tal vez tener una visión más ponderada del ser, ¿no? Porque sí, hubo mujeres revolucionarias, jacobinas, que pensaban en educación popular, pero hubo mujeres, como ustedes lo señalan, que también financiaron la causa realista. Y seguramente hubo mujeres conservadoras políticamente, hubo mujeres que defendían tal vez a la religión católica, el modelo de familia, el papel patriarcal del hombre, pero que están invisibilizadas. Bueno, en todo caso, Marisa me desmentirá, porque ella sí conoce mejor. Pero desde un punto de vista teórico e historiográfico, me parece que una lectura, o una compilación, digamos, tal vez podría plantear eso también, ¿no? Es como las dos caras de una moneda, ¿no? Porque los seres humanos somos así, ¿no? O sea, San Marcos no es el país, ¿no? O sea, todo el Perú es protesta y siempre disiente del poder, ¿no? También hay otros que se alinean con eso. Entonces, esos otros roles, muchas veces, o esos otros papeles, creo que no se tocan, ¿no? No estoy diciendo que no lo hagan, pero esa es una agenda, digamos, que podríamos nosotros, como buenos lectores, sacar de la lectura del texto, ¿no? Qué interesante sería hacer tal vez una investigación, una tesis, un artículo que aborde justamente esos otros roles de las mujeres en las coyunturas históricas, ¿no? Bueno, eso es lo que quería señalar. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos y todas. No, que es ahora la manera como uno saluda. Bien, y bueno, no voy a debatir sobre eso, porque somos jóvenes, ¿sabes? Así que tranquilos en ese sentido. Yo quiero empezar primero agradeciendo a Daniel y a todos los que están organizando. Me siento muy contenta de estar en San Marcos. Hace mucho tiempo que no estaba presentando algo aquí. Me gusta venir a San Marcos. En mi casa de estudio me da también alegría, ¿no? Estar al lado de Beatriz, al lado de César, ¿no? Que ha sido mi profesor. Además, disculpen que va a ser un poco largo mis saludos, no tanto, pero sí, porque estoy emocionada. Acá ha partido un profesor, un maestro que formó parte de mi formación, ya que yo también soy sanmarquina. Probablemente ustedes, creo que son estudiantes, la mayoría no lo conocieron, pero muchos historiadores e historiadoras conectamos con ellos, así como con estas mujeres de este libro a través de sus escritos y sus fuentes, ¿no? El historiador también termina al final dejando fuentes hacia el futuro, y yo quería recordar al profesor Valdemar Espinosa Soriano, que nos ha dejado, y recién habían reconocido su trabajo de manera importante. Y bueno, también quiero manifestar mi alegría de verte, querido Carlos, ¿no? Tantos años, y me da mucho gusto que estés aquí. Bueno, aquí está Daniel, no así, no, yo quería verlo de verdad, y igual aquí está también Carlos, y sí se parece. Así que eso también, quería un poquito arrancar con eso, ¿no? Sí, a ver, no lo han visto, así que para mí. De verdad que se parece. Sobre todo Carlos. Así que estoy muy contenta de participar en esta presentación. Bien, bueno, creo que han tenido los compiladores, los editores y todos los que han participado y la edición, un poco eso, ¿no? Presentar algunas imágenes, porque bueno, estamos en los tiempos, desde hace mucho en realidad, del Homo Videns, ¿no? Que cuando yo entré hace muchos años atrás,
se hablaba, pero ya ahora es muy fuerte. Así que igual pues Daniel siempre innovador, ha querido meter la inteligencia artificial de alguna manera y bueno, ahí está, ¿no? Ahí está, sigo poniendo su imagen y me da mucho gusto porque este libro, si bien puede tener una presentación muy visual e interesante, está la caricaturista, es una mujer, ¿verdad? Pero aquí tengo el nombre, está aquí la caricaturista, tú, sí, qué gusto, mira, estoy promocionando aquí tu trabajo, que no sé por qué no encuentro el nombre. No, lo que pasa es que sale como anónimo. Ah, sale como anónimo, bueno, pero mira, hemos descubierto el día de hoy también, la caricaturista, estamos bien, ¿no? Excelente, me alegra, entonces, un gusto en conocerte. ¿Cuál es tu nombre? Nicole, Marisa, mucho gusto, en realidad, me ha encantado, porque es una mujer dibujando a otras mujeres, y empiezo un poco también por ese lado, ¿no? A partir de lo que comentaba César Cuerda, acerca de, digamos que el texto toca mujeres de las clases altas, es verdad, y bueno, con Daniel hemos muchas veces conversado, ustedes que están entrando en la investigación, y hacer historia de los sin nombre, la historia de sectores populares, historia de las mujeres, es un reto. Así que los que quieren meterse en esa, digamos, en ese camino, pues ustedes saben que en la historia, si no hay fuentes, no somos Capitán Perú, ¿ok? Tenemos que leer, pero no solamente quedamos en una lectura, ¿verdad? De las fuentes, tenemos que, ¿qué tenemos que hacer? Hacer la comparativa, la compulsa, en esos términos que me acuerdo aprendí aquí, el profesor Puertas, ahora le digo profesor porque así mi maestro nos enseñaba, ¿no? Igual que Carlos Carcelén. Entonces, las fuentes tienen que ser comparadas, no podemos tener una sola lectura, porque, bueno, ya saben lo que puede pasar, ¿ok? Bien, pero en el caso de los sectores populares, las mujeres, Beatriz que ha estudiado más de lo que he hecho yo en realidad, yo he estudiado sectores populares, pero digamos en una situación más general, no solamente en mujeres, obviamente si encuentro mujeres las agrego, pero sí lo que más hay, ¿no? Que son los varones. Los varones, a pesar de que los sectores populares encontrar una fuente es muy difícil, pero en comparación con las mujeres pues es mucho más difícil, ¿no? Las mujeres tienen una situación que se puede multiplicar, el hecho de ser mujeres, no se recogía su historia, muy poco en realidad, básicamente lo que se hacía era justamente ir a estas mujeres, y en este texto hay un intento, pero a partir obviamente de las fuentes que han encontrado, ¿no? Ellos han utilizado periódicos. Daniel ha hecho mucha labor con los periódicos, no es la única fuente que ha utilizado, ¿no? Ha utilizado también no solamente la prensa, sino también los pasquines. Qué ricos son los pasquines, si ustedes quieren estudiar rebeliones, conspiraciones, pensamientos, vida cotidiana, que justamente en mi caso son propios de mis intereses, porque los pasquines pueden tener cosas jocosas, pueden tener décimas a través de los cánticos, que obviamente en el panfleto no lo vas a leer, pero puedes imaginar, puedes sacarte una idea y puedes entrar justamente a esos sectores que tienen muy poca fuente. Además también han utilizado viajeros, ¿no? Relaciones de viajeros. Ahora, estimados alumnos, ¿no? La mayoría de alumnos son bien. Miren, hace tiempo nosotros teníamos que irnos a la Biblioteca Nacional o al centro de Lima y comprar los ladrillos, esos de la colección documental, que estábamos obviamente en esta onda de la independencia, ¿no? Ahora ustedes tienen muchas fuentes que las pueden encontrar de manera digitalizada, pueden poner la palabra, así que aprovechen eso porque es importante en realidad, y no solamente fuentes peruanas, sino de otros lados. Entonces, este trabajo es valioso
en primer lugar, por ello, ¿no? Porque recogen a un grupo que carece de fuentes. Entonces, obviamente, estoy segura de que Jesús Yarango, el mismo Carlos Carcelén, Daniel Morán, Giancarlo Sánchez, ¿no? Y María Aguirre, quizás fueron con una hipótesis, teniendo la idea de que a partir de lo que ellos leen sobre mujeres, iban a poder ampliar como una especie de, esto es el inicio y voy a mirar más hacia allá. Pero las fuentes, si no están, pues te llevan, y acá han salido varios títulos, ¿no? Seguramente Beatriz hablará un poquito más acerca de los capítulos, son varios, ya lo ha señalado. Y por otro lado, cerrando esto de las fuentes, de la guía, de la candidatura, este libro trata de un otro frente. Justamente así yo le coloqué al texto que pude alcanzar y que forma parte de este libro. Aquí se trata de hablar de un otro frente de batalla. Y quiero hacer también aquí una reflexión importante. En el centenario, las reflexiones históricas iban desde pues, la influencia del positivismo y otras corrientes. Entonces, en ese sentido, en el centenario, pues lo que prepondera son los nombres más conocidos, obviamente los protagonistas, San Martín, Bolívar, el cariño a San Martín, desde la historia oficial por lo menos, pero los debates también entre los futuros historiadores y los historiadores de ese momento, que eran además también la mayoría varones, iban en esa onda, ¿no? Luego tenemos este momento importante que es con el presidente Velasco Alvarado y esta suerte de que va a participar una mujer como es la Osmar Temple y se van a tratar de rescatar la memoria desde los archivos, algo que en estos momentos y bueno, desde antes se requiere mucho tener en cuenta por la coyuntura que estamos pasando con los documentos de nuestra nación. En esa etapa se recopilaron. Si ustedes revisan la narración que hacen estos historiadores sobre estas fuentes, se van a dar cuenta que se traen fuentes de la independencia, ya que este libro trata de la independencia, pero ellos cuentan cómo muchas de esas fuentes se van perdiendo. Además, como ellos habían leído a Eguiguren y otros historiadores que habían visto esas fuentes, cuando va el Dunbar Temple y los otros historiadores a ese archivo ya no estaban esas fuentes. Pero, digamos que en el bicentenario, la fuente fue el protagonista de la rememoración, o la conmemoración, perdón, de la independencia. En estos 200 años, en medio de una crisis terrible que hemos tenido, la conmemoración ha ido justamente en productos, en ediciones, en lecturas como esta, ¿no? Se ha intentado darle protagonismo a esos sin nombre, a los sectores populares, y en esa situación se inscribe. De tal manera que no estamos ya en las grandes batallas, en, digamos, los grandes personajes. Estas mujeres son valiosas, uno, porque son las que muy pocas podemos mirar desde la actualidad, ya que han permanecido felizmente sus huellas, y en ese sentido, acá un poco también una formación mía, hay que mirar la historia desde lo pequeño, porque lo pequeño, lo que se llama la microhistoria, te refleja la época, ¿no? Entonces, sabemos que no vamos a poder encontrar una gran data, por eso es que son valiosas y por eso es que hay que revisar este libro. Pero además es el otro frente de batalla. La guerra de independencia no solamente se peleó en el campo de batalla, se pelearon en los periódicos, se pelearon en los centros educativos, se pelearon en las reuniones y se pelearon también entre lo que iban pensando las mujeres. Ustedes van a encontrar aquí capítulos en relación a los intereses educativos, también las donaciones. Otra cosa muy poco tocada es en la guerra o en el proceso de lucha por la independencia, el papel de los realistas, ¿no? Porque también las fuentes son muy escasas. O sea, no es que no haya interés, hay muy pocos que hacen este trabajo. Entonces, la independencia de América ha sido leída desde los textos oficiales, desde los hechos militares, es cierto. Se ha destacado esta, digamos,
cosa tan impresionante como fue el paso de la cordillera de los Andes por San Martín. O sea, eso es algo realmente impresionante. Y sobre todo una persona como San Martín, que tenía problemas de la columna, yo siempre me pongo a pensar, ¿no? ¿Cómo hizo para poder hacer toda esa proeza? Y es importante, no estamos apelando con este texto y con estas nuevas maneras de ver la historia a dejar de lado. Obviamente hay que darle su papel y hay que saludar lo que se hizo y criticar obviamente también lo que hay que hacer. Pero se ha agregado esto de aquí, ¿no? Este libro, llamado Nuestras Libertadoras, Mujeres, Revolución e Independencia en América, surge de la inquietud que tienen estos autores sobre ver la presencia femenina y ver estos otros frentes, estos otros campos de batalla en la lucha por la independencia de América hispana. En ese sentido, Daniel Morán y Carlos Carcelén, me imagino que se animaron, visitaron y recogieron además, al lado de los que han escrito, voces anónimas. O sea, no estamos hablando, y eso no me lleva a dejar de llamar siempre a seguir hablando de Micaela Bastidas, de María Pardo y otras, pero también estas otras mujeres prácticamente desconocidas. Además, ustedes van a poder encontrar un enlace entre la participación en medio de este proceso entre Argentina, Perú y Chile, que además seguramente es un sello que le da a Daniel porque tiene esa formación. Y de que el bello sexo también tenía intereses y sobre ella habían intereses, porque ustedes van a encontrar aquí que obviamente hay personajes de poder que están interpretando cómo van a controlar el bello sexo, cómo lo van a manejar, y eso nos vislumbra a aquellos que leemos entre líneas las fuentes, que había seguramente acciones de las mujeres que inquietaban a estas autoridades. Lamentablemente no tenemos esas fuentes, pero lo podemos interpretar entre líneas, ¿no? Que también es una de las técnicas para aquellos que están queriendo hacer una historia con pocas fuentes. Ustedes, revisar los 3 capítulos, van a encontrar un hilo conductor, ¿ya? Y tienen un interrogante desde mi óptica central, que es ¿cómo narrar la independencia americana sin reproducir solamente la mirada patriarcal, ¿no? Eso para mí es la pregunta principal que tiene el libro. Hay una diversidad femenina dentro de este motor narrativo y político, y las mujeres, entonces, más allá de que estos autores busquen que sean reconocidas como heroínas, que también es algo que este bicentenario como que ha dejado un poco de lado, ¿no? No es tanto buscar al héroe, la heroína, sino buscar a aquellos hombres y mujeres que en un momento tan difícil como fue la guerra, porque fue una guerra, participaron y cómo pensaron y qué pensaron sobre ellos, cuáles fueron sus voces, y eso también es rescatable de esta obra, que deja de lado la búsqueda de un héroe y lo que quiere es más bien establecer a personajes reales del pasado. Bueno, ese es mi comentario y muchas gracias. ¿Y ahora qué digo? Ya has dicho todo. Yo quisiera enfocar la presentación del libro en un tema que siempre me ha traído en el estudio, que es este silencio de las mujeres en la historia. No es en la historia de la independencia, es en su totalidad. Y las fuentes a las que uno recurre son las que hay. No es que uno busque una determinada fuente. Te puedes pasar días en la biblioteca antes, buscando en libros, en las colecciones documentales, en los archivos, dónde estaban, qué ha sido, qué ocurrió. Mucho más aún, mucho más difícil si nos estamos refiriendo a las mujeres del periodo prehispánico, porque la historia que se escribió de todo ese periodo es una historia de conquistador, europeizante y patriarcal, con esos valores. Entonces, recién en los años 70, cuando lees la historia, empieza un acercamiento a este mundo totalmente desconocido, y es lo mismo con las mujeres en el proceso de la historia. Cómo siguen las huellas, cómo te acercas,
si en los archivos no está su presencia. Y si está distorsionada por quien la ve, por quien la juzga, por quien escribe. Todos hombres. Entonces, a veces teniendo un texto sobre una mujer, tienes que ir más allá de la misma palabra para encontrar qué pasó, qué hicieron, qué ocurrió, por qué de una u otra manera se actuó. Eso que hay ahí en el fondo para llegar. Y en ese sentido, también nos podríamos preguntar si las huellas están borradas, si no existe en la historia, si no están en los archivos, ¿cómo reconstruir esta historia? Solamente es a partir de llenar esto que está vacío de datos. ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? Y llenas. ¿Y con eso haces la historia? No, con eso no la haces. Es como tú tienes que reconstruir una historia y hacer otra historia donde las mujeres sean sujetos históricos, entenderla desde esa perspectiva, estudiarla desde esa perspectiva. Por eso es que me interesó el libro de Daniel Morán y Carlos Carcelén, porque de todo lo que estoy leyendo toda la vida de la lucha por la independencia, son pocos los libros que están abarcando el tema de las mujeres, pero no solamente de la participación de las mujeres, sino que este libro también nos está hablando de la prensa, de sectores populares. También está ingresando a un tema las mujeres que apoyaban a Abascal cuando el virrey Abascal y daban todo su dinero ¿para qué? Para derrotar a los patriotas. O sea, es ese conjunto que llama la atención, que le da valor al libro, que es un libro que trasciende, no solamente es la historia de las mujeres, sino en la lucha por la independencia, sino también qué pasaba en los sectores de educación, qué pasaba en los sectores populares, cuáles fueron los levantamientos, qué pasó hoy, e incluso qué pasa con las mujeres que donaban para que se acabe para destruir, si se podría decir, los movimientos. Entonces yo creo que es muy compleja la realidad cuando no tienes las fuentes o cuando estas fuentes están distorsionadas. Por eso creo que lo que se hace a partir de lo que hay y cómo se estudia es muy importante. Y yo me había basado en además, el otro aspecto bien interesante del libro es que está hablando del Perú, de Argentina, de Chile, o sea, está abarcando un movimiento mayor. Entonces es bien interesante eso, porque cómo se origina esta nueva visión de la independencia, cómo es que llegas a este proceso a través de las luchas sociales, de nuevas formas, ideas, ¿no? Como la prensa, por ejemplo. Interesante el papel, cómo se puede estudiar los diferentes roles que ocuparon las mujeres, porque hay libros donde solamente están las que combatieron. Esto está muy bien, las que combatieron en los frentes. Ustedes saben que la historiografía oficial es la conquista, el movimiento de Tupac Amaru, ¿verdad? No, hay 140 movimientos en ese periodo. No es que empezó con Tupac Amaru, que los ha estudiado la profesora Scarlett Delfina, extraordinario trabajo. 140 sublevaciones. Tampoco la sublevación de Tupac Amaru termina cuando son ejecutados, terminan 2 años después y termina de una manera más feroz, la caravana de la muerte. ¿Quién sabe lo que es la caravana de la muerte? ¿Cuánto se ha estudiado ese hecho? Entonces la historia te acerca no solamente en este momento que es el estudio de este libro, que digamos, ya es esta etapa, una segunda etapa de la. No, hay que mirar también cómo se inicia, porque esa historia distorsionada de alguna manera es la que estamos llevando durante mucho tiempo.
¿por qué no se estudia los 140 movimientos? 140 movimientos no es poco. ¿Por qué no se estudia cómo termina realmente la ejecución, la de Túpac Amaru? ¿Por qué no se estudia qué pasa entre Túpac Amaru y el periodo cuando se empiezan a formar las juntas de gobierno en el 1811, que empieza realmente el proceso de independencia en esa segunda etapa? Pero es que no, tienes que verlo en su conjunto, todo es una historia con diferentes etapas. Lo que me ha llamado la atención también de acá del libro, que estamos ahora comentando, es esta introducción de varios temas en las que hubo participación de las mujeres, porque hasta este momento lo que estábamos estudiando son las mujeres en la lucha, en los movimientos, también en la prensa, como quieran, pero de alguna manera esto se está viendo varias, por ejemplo, esto de que puedes encontrar desde el apoyo de las casas, cuidado de los enfermos, participación en la guerra, o sea, una mirada total. Y también lo que me ha llamado la atención y me parece muy interesante es que el objetivo de la investigación, como señalan los autores, es ofrecer una reflexión meditada sobre la presencia de la mujer en la guerra de independencia en un periodo decisivo histórico. Ellos están planteando una reflexión a partir del libro. Y esto es bien interesante. ¿Sabes por qué? Porque si efectivamente se consigue ese propósito, cuando terminen de leer el libro, hay una nueva reflexión. Me he pasado no sabe cuántos años estudiando, y ¿sabes cuál? Donde no había entrado que en esas mujeres que donaban, pues sí que existían, y he empezado a buscar material. Al comienzo me dio fastidio leer esto, esas mujeres que daban todo para que, pero ¿y por qué se las estudió? ¿Solo porque eran las mujeres que donaban? Sí, también. Estaban en contra. Y claro, ¿por qué magnificar que las mujeres siempre estuvieron en los sitios perfectos? No es así. Ni ahora, ni después. El otro tema es la prensa. Qué interesante el papel de la prensa, de los medios que se... Entonces, por ejemplo, el segundo capítulo, perdón, las jacobinas de la revolución en la prensa de Buenos Aires. Qué interesante todo este estudio del observador americano. Pero ahí leyendo te encuentras que la educación de las mujeres, que era lo que propugnaba el observador americano, es un espacio que significó una lucha tan fuerte en todos los países. Acá, la primera constitución del Perú, en 1824, dice que para ser ciudadano tienes que saber leer y escribir, tener 21 años, tener una profesión. Las mujeres tenían profesión, las mujeres sabían leer y escribir. Hasta Castilla, hasta 1850 y tanto, 60, la educación estaba absolutamente orientada a las labores, el tejido, la religión, el canto. No dábamos para más. Eso es lo único que podíamos estudiar. Y cuando sale Clorinda Mato de Turner y Mercedes Cabello en 1870, es una... No fueron acogidas con ninguna benevolencia, fueron perseguidas, deportadas y con un enorme sufrimiento. Contaron con extraordinarios apoyos como el de González Prada, pero que hicieron con la imprenta de mujeres que hizo la equitativa famosa, la destruyeron, la quemaron. ¿Cómo fue la lucha de las mujeres para lograr un salario más o menos equivalente por las mismas horas de trabajo? Pero ¿cuánto fue la lucha para lograr ciudadanía? Son muchas luchas. Entonces, por eso es que me parece importante que acá se toque en esto de las mujeres, la lucha por la independencia, lo que significó la lucha por la educación, el inicio de las tertulias femeninas, cómo se va entrando a la educación lentamente, ¿no? O sea, cómo se va
construyendo los nuevos ideales, es bien importante, y sus representaciones en la prensa, y la reconstrucción de esas imágenes de las jacobinas, de la revolución a través del estudio, de la sección, de la educación de las mujeres y las literatas. Por ejemplo, esto que ponen acá, el estudio del observador americano, ¿por qué es tan importante? Ellos no empiezan la educación en el momento de porque había una efervescencia. Ellos ya desde el 16 de agosto de 1816, en un editorial ponen: si la pasión no nos engaña, se puede asegurar que habrá pocos países en donde debe lamentarse más el descuido de la vocación del bello sexo que en nuestras provincias. Qué pena pues nos deberá causar la contemplación del poco precio que se ha hecho de tan excelentes disposiciones para ser ilustre y dichoso en nuestra patria. Horror causa oír que en el mismo Buenos Aires hubo tiempos en que se pretendía que las niñas no debían saber leer ni escribir por ser habilidades que ponían en riesgo su virtud. 1816, el observador americano. Lo que acá empieza a ocurrir a partir de 1828, 29, 30. Por eso es importante conocer toda esta historia. Y en el capítulo, por ejemplo, tercero, que es nombres plebeyos y mujeres, el discurso político de la prensa chilena en la educación popular, muy interesante, cómo se va acercando en los periódicos La Aurora de Chile, El Monitor Araucano, El Seminario Republicano, durante lo que ellos llaman la Patria Vieja, que se denominaba así en Chile, debido a partir de la instalación de la primera Junta de Gobierno de 1810 a 1814. Una nueva puerta, una nueva ventana para mirar en otro país esta lucha. Estudio además que comprende el discurso político de los sectores populares y la educación que debe impartirse. Es bien importante. Los autores destacan que la prensa de Lima y Buenos Aires en el periodo de la lucha por la independencia tuvo una importante circulación e influencia en el debate político. Ahí estaba el debate político en realidad. O sea, estudiar la prensa de ese periodo te acerca muchísimo a todo ese debate, lo sientes, lo vives, y también ahí están los sectores populares, cómo se los ve, y también la presencia de las mujeres. El cuarto capítulo es el bello sexo en la formación del Estado-Nación, reflexiones del observador americano, que es muy importante y se refiere principalmente, en particular a Argentina, a través del periódico El Observador Americano, que acaba de mencionar. Después, el quinto capítulo es Mujeres y donativos de guerra, que es ahí que después de leer todo esto tan hermoso y tan interesante, dices, qué cosa, a ver, voy a volver a leer a esa historia, porque hasta ese momento todo era toda la lucha por mirar ese horizonte, esa luz, salir de la opresión, salir de la pobreza, de la ignorancia. Y de repente te encuentras en un capítulo, la primera reacción que tú dije, no, esto no lo entiendo, lo voy a leer mañana, lo dejé para mañana. Pero también fíjate la actitud, uno no debe tener esa actitud, uno debe leer todo. Así que después de 2 minutos que dije, no lo voy a leer, dije, lo voy a leer. Mujeres y donativos de guerra en el régimen de Abascal en el Perú, es de Daniel Morán, de Jesús Yarango y Carlos Carcelén. Trata del donativo de las mujeres en defensa del virreinato durante el gobierno del virrey José Fernando de Abascal y Sousa, 1806-1816. Periodo en que enfrentó el inicio de la lucha por la independencia, contando con el apoyo de las mujeres. Las mujeres se aliaron un sector de las mujeres, y ahí empezaron a dar todo lo que podían dar para apoyar a la causa realista. Y para esto han llegado a fuentes de periódicos muy interesantes, que es Minerva Peruana y la Gaceta del Gobierno de Lima, ambos órganos que eran administrados por Abascal.
El 6º capítulo, Mujeres y Educación Popular e Independencia Peruana, es de Daniel Moral y María Aguirre. Estudia la imagen de la mujer en la prensa y la importancia que tuvo la educación femenina en este contexto histórico, digamos 1808-1824, periodo en el que se advierte a través de la prensa la importancia de la educación de las mujeres en el debate político de ese periodo. La educación también entra en el debate político. Los sectores populares asoman y entran. Eso es muy interesante. Todos los libros he hecho 3 libros sobre las mujeres en la independencia de América Latina, el Congreso de la Independencia, y 90% de los trabajos son la insurrección, la guerra de la independencia. Pocos son los que hablan en qué pasaba ahí con la educación, qué pasaba ahí en ese periodo. Y con los donativos, pues primera vez que lo leo, la verdad, no tenía ni idea, me parece interesantísimo. Por eso creo que el libro, Nuestras Libertadoras, Mujeres, Revolución e Independencia en América Latina, de Daniel Moral y Carlos Carcelén, contribuye al estudio e investigación de este proceso con lucidez, y para mí y para ustedes cuando lo lean, seguramente ustedes compartirán que te abre una nueva mirada. Es bien interesante. A partir de este libro yo pondré otros temas en el estudio de las mujeres en la independencia. Yo voy a incorporar educación. Tiene que estar incorporada, y en los ejes temáticos del congreso que realizamos el 14 o el 17, ya no me acuerdo, 20, no está educación, no está el sector popular, es guerra. Mi teléfono, no voy a dar caso. Siempre suena cuando estoy hablando en una conferencia. Entonces, eso es lo que yo quería decir, felicitarles. Me ha significado a mí mirar de una manera diferente la independencia, incorporando todo, que lo tenía yo sí como estudio, pero separado. O sea, la educación a partir de 1824, o la educación de 1800, de 1700, pero no la tenía en el contexto. Y nada más. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a terminar con... Vamos a pedir que Carlos dé algunas palabras y yo también me voy a autograbar. Pues, para empezar, agradecerles a la profesora Sara Guardia, a la profesora Marisa Bazán y al profesor César Cuesta por apoyarnos en la presentación de este texto. Sus comentarios han sido muy buenos, ¿no? Les agradecemos por eso, porque nos permiten entender y valorar que lo que se está haciendo también nos va a servir no solo a nosotros por conocer y responder dudas, sino también para que los historiadores, para que los colegas y los estudiantes conozcan algunos puntos importantes. Y bueno, no doy más para no spoilear, y bueno, el libro está... Bueno, iba a venir Antonio Coelho, que se le editó, pero bueno, ha tenido 1000 cosas, no lo han dejado salir del Río Agüero. Y agradecerle también, de paso, como va a salir la grabación, para que sepa que siempre le agradecemos al editor. Y agradecerles a ustedes, jóvenes, que están acá presentes, particularmente a Jesús, que es colega ya, ¿no? Ayudante de cátedra y futuro profesor de nuestra universidad. Y también a la colega que nos ha apoyado en los diseños de arte, que han sido muy innovadores, y que reflejan cada uno de ellos el contenido y el sentido de los textos que están en el libro. Y a los estudiantes que están acá, gracias por estar presentes. No han sido forzados para venir, así que es algo bueno. Y les agradecemos porque este es un texto que les va a servir a ustedes si es que lo leen para mejorar su visión y tal vez brindarles temas para sus futuras investigaciones de tesis que todavía, ya saben ustedes, la ley les exige hacer. Gracias más bien, gracias a Daniel por siempre ser muy proactivo e integrarme a mí, a Jesús y a otros más en los proyectos que lidero. Gracias.
Bueno, yo voy a terminar, espero que salga. Más bien quiero agradecer otra vez a César, también a Marisa y a Sara Beatriz Guardia por estar presentes, ¿no?, el día de hoy y habernos comentado sobre el libro, ¿no?, que fue el medio ahí de las Libertadoras, ¿no? Y Carlos, obviamente, también. Tenemos presente a Jesús, a la persona que hizo las caricaturas, que sí sale su nombre, pero sale como un anónimo, ¿no?, pero ya la conocen ya. Entonces, y a los demás autores también, ¿no?, que no están acá, a Sequilao Editores, y especialmente como conversábamos con Carlos, con los demás autores y también con los comentaristas, el libro lo que trata es de abrir una puerta más en la investigación, ¿no?, y demostrar también, y con eso termino, porque no quiero hablar mal, porque ya han hecho los comentarios, es que los sanmarquinos también podemos hacer investigación. Se puede vivir de la historia, sí se puede vivir. Es difícil, sí. Investigar es difícil, sí. Pero tenemos que seguir avanzando. En el proceso del desarrollo de nuestras investigaciones o los 5 años que vamos a estar en la universidad, algunos más, creo que está de moda esto de los lunes eternos, ¿no? Entonces, pero igual hay que dejar huella, ¿no? Y creo que nosotros también como docentes de aquí de la universidad también ponemos nuestro granito de arena publicando, haciendo investigación, ¿no? Y agradecer a la universidad también, ¿no? Por parte más de Carlos que mi parte, porque mi parte también, yo trabajo en la Universidad San Ignacio de Loyola, acá soy tiempo parcial, allá soy tiempo completo, pero Carlos aquí es docente investigador de San Marcos, entonces eso también es una vinculación de la universidad pública con la universidad privada, ¿no? Porque formamos parte también de un grupo de investigación, yo formo parte del grupo de investigación acá en San Marcos y también tengo un grupo de investigación en el CIP, y hay una vinculación. Siempre, yo creo siempre en la educación pública, porque me he educado en la educación pública, todo lo que tengo uso de razón, hasta el doctorado he hecho, ¿no? Entonces me parece que el libro abre una puerta más para que ustedes se animen a hacer investigación, ¿no? Y no solamente asistan a clases obligados, y no asistan a clases solamente por una nota o por un título, ¿no?, sino también asistan porque no están en una facultad que uno de los objetivos básicos es hacer investigación, ¿no? Es difícil, sí, pero hay que darle la lucha, ¿no? Más bien, gracias a todos por estar acá y más bien aplausos, ¿no?, para los comentarios.